Bienaventurados los que creen. Este es su programa Estudiando para Compartir, lección número 7. Bienvenidos. Es un gusto saludar a todos mis hermanos, amigos de la Asociación del Alto Magdalena, y como siempre lo menciono cada semana, y a todos los que escuchan su programa Estudiando para Compartir. Para nosotros aquí desde el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación es un privilegio, es un honor el poder llegar a sus iglesias, a sus hogares, para poder estudiar, profundizar un poco más acerca de los principios estipulados en la Palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática de cada semana. Es una alegría poder contar con dos invitados muy especiales. Tenemos a nuestro hermano Omar González. Nuestro hermano Omar es anciano de iglesia, adventista de nacimiento. Le conozco desde hace muchos años, es un buen líder de iglesia. Hermano Omar, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, es un privilegio estar acá en el repaso de la lección. Gracias, hermano Omar. Y de igual manera tenemos al pastor Anderson. Gracias, pastor, por también acompañarnos. Él ha estado en varias oportunidades con nosotros. Y bueno, es el pastor del distrito de Getsemaní. Pastor, que Dios me lo bendiga y gracias por su apoyo. Gracias, pastor. Gracias, hermano Omar, por estar aquí. A todos bienvenidos. Dios los bendiga y que sea bien enriquecedor este repaso juntos. Claro que sí. Hermano Omar, pastor, durante mucho tiempo el Departamento de Escuela Sabática tiene la preocupación de que queremos hacer crecer esa lección, esa asistencia a la iglesia, pero hemos repetido muchos consejos a nuestros hermanos maestros y no queremos en esta oportunidad omitir su consejo. ¿Qué podríamos hacer para mejorar, para que esas clases de Escuela Sabática, para que esos maestros lo hagan mejor de tal manera que sea una bendición para la iglesia? Bueno, a través de los años en la iglesia, yo he podido darme cuenta de que la mejor forma de repasar las lecciones es escoger 2, 3 preguntas que resuman todo el extracto o todo el cuerpo de la semana que se ha estudiado, y de esa forma lanzarla, formular la pregunta a los hermanos y ahí entre todos comentar. De esa manera la lección se hace muy amena. Todos participan porque es una clase, los maestros tienen que tener en cuenta eso, que es una clase. Claro que sí. Y en la clase hay que compartir con los alumnos y los alumnos deben dar también sus opiniones. Perfecto, entonces que sea ya programadita, 2, 3 preguntas y bueno, participativa. Gracias, hermano Omar. Pastor, ¿y usted qué le podríamos aconsejar a nuestros maestros? Bueno, muchas veces en nuestras clases se van a sentar alumnos que ni siquiera abrieron la lección en la semana. Sí. Es importante que el maestro la haga tan amena que hasta que el que no estudió quiera participar. Okay. Y eso lo va a motivar para la próxima. Okay. No regañar. A veces el maestro pregunta quién estudió y nadie levanta la mano y la lección se convierte en regaño. Sí, les dice se van a perder por no estudiar la lección y demás. No, es importante que el maestro haga la clase tan interactiva que hasta que el que no estudió se anime a participar en ella. Gracias, pastor. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a colocar esos consejitos en práctica, por favor. Pero entremos ya en el foco de nuestra lección. Bienaventurados los que creen. Nosotros somos bienaventurados porque creemos en el Señor. Sin embargo, la lección nos decía que hay testimonios tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento de muchas personas que creyeron. Muchas de ellos manifestaron su creencia abiertamente, otros no tanto. Y queremos comenzar, hermano Omar, hablando acerca de un personaje interesante que es Abraham, el padre de la fe. Porque la Biblia dice, y Jesús mismo lo mencionó en una discusión con los fariseos, les dijo, Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. Y entonces le dijeron, usted no tiene ni 50 años, ¿y cómo así que Abraham lo vio? Hermano Omar, ¿cómo es que Jesús da ese testimonio que Abraham vio el día de él? Dios le hizo una promesa a Abraham. Le dijo que le iba a dar la tierra y que en él serían benditas todas las naciones. Sí, sí, sí. Es como cuando uno se casa y proyecta una familia y uno dice voy a tener un hijo
y quiero que mi hijo haga esto y aquello. Y entonces uno ve el hijo en esa posición, ya ha crecido, o sea, lo está viendo sin ni siquiera haberlo engendrado. Ajá, sí, Entonces Abraham pensó lo mismo. Abraham, en esas promesas de Dios, que Dios le reveló el plan de salvación y todo lo que iba a suceder, Abraham se maravilló de que el Dios Todopoderoso hubiera venido a esta tierra y hubiera estado con nosotros, caminando con nosotros, compartiendo nuestros dolores, y él se alegró de que tuviera un Dios personal. Qué bueno. Ahora, pastor, él fue testigo de Jesús. Él tuvo unas experiencias impresionantes cuando cogió a Isaac, su hijo, y lo iba a sacrificar. Y él mismo pues testifica. La inquietud es, o cómo podemos nosotros ver en las experiencias de Abraham un testigo de Cristo. Bueno, primero que todo entender que Jesús está confirmando, y esto es importante que lo sepamos como adventistas, reafirmemos que Jesús es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cierto? Okay. Pues cuando dice eso, pues Jesús en Juan 8 sigue diciendo y expresa algo muy importante, es el yo soy, lo mismo que se expresó en Éxodo cuando Moisés le pregunta, si me preguntan quién es, ¿qué digo? Sí. ¿Quién me envió? Y Dios mismo le dijo, dile que yo soy el que soy, te he enviado. Sí. Jesús utiliza esa misma expresión. Es importante entender también que Abraham creyó sin ver aún. Cuando se le hace la promesa, Okay. Dice que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Sí. Elena G. White dice que esa promesa se le hizo a plena luz del día. O sea, él no tuvo ni opción de mirar al cielo y decir, uy, venga, son muchas estrellas. Sí. Creyó sin ver. Entonces creo que es importante eso acerca de lo que venimos hablando, porque es importante entender que es más importante creer sin ver que creer viendo. Muy bien. Romanos capítulo 4, el versículo 3 dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ok, entonces qué importante, el primer testigo creyó sin ver, y fue un testigo que definitivamente demostró su fe plena en Dios, en Jesús como el Salvador. Pero vayámonos al Nuevo Testamento. Hablemos de otro personaje, hermano Omar, y es Simón. Simón hace una fiesta. Es curioso porque no muchos le hicieron fiesta a Jesús, y en honor a él invitaron a los discípulos y todo el tema. Y bueno, en esa fiesta pasaron varias cosas interesantes. ¿Por qué Simón hizo esa fiesta? ¿Cuál era su propósito? Yo quisiera resaltar algo. Sí. La vida cristiana no es una vida aburrida. Okay. La vida cristiana es una vida de fiesta. En el Amén. cielo, el mismo Jesús lo dice, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Sí, sí. Dios es un Dios de fiestas, De alegría. celebración, Sí. de alegría. Entonces Jesús naturalmente le gustaba estar en esos momentos de alegría, sobre todo gozarse de las alegrías de las otras personas. Okay. Tenemos el ejemplo de las bodas de Canaán, cuando Mateo le hace su agasajo, Sí, y sí. en este momento Simón. Ya todos sabemos de que Simón había estado enfermo de la lepra, Jesús lo sana, y él, en agradecimiento, él le organiza una fiesta a Jesús. Sí. Y entonces, como para que Jesús vea de que él es un hombre agradecido, en realidad no lo hizo más por apariencia que por en realidad algo del corazón que él le nació. Y en esa fiesta sucedió de que María aprovechó de ungir a los pies de Jesús con un perfume. Oye, pero interesante, hermano Omar, y pastor, dentro de los invitados, nada menos que estaba Lázaro, el que había resucitado. Yo creo que qué más testigo que el resucitado ahí delante de todos. Por eso es que procuraban matarlo. Dicen que los fariseos lo odiaban, él era un testimonio puro, vivo. Pero bueno, usted tocó el tema de María, porque María viene y coge un perfume que vale un año de salario. Tremendo eso, costosísimo, se lo echa. Y ella quería ser prudente, pero dice la Escritura que el olor se desplayó por allí. Pastor, ¿por qué María hizo eso?
Porque es que uno dice un año de salario, bueno, ¿qué podríamos nosotros pensar de la acción de María? Bueno, primero que todo, María fue bendecida igual que Simón, Okay. pero el agradecimiento de María fue más sincero, más puro. A pesar de que Simón le hizo fiestica, pero como dijo el hermano Omar, no es que haya sido muy... A pesar de que le hizo fiesta, esta mujer está agradecida porque Jesús llenó su corazón vacío. Era una mujer que solo la utilizaban para satisfacer sus deseos sexuales, no la buscaban como mujer, no le daban el valor. Y ella ahora le da a Jesús algo valioso en representación a lo que Jesús hizo por ella. O sea, yo te doy algo valioso que me costó todo un año en mi trabajo para representar lo valioso que has hecho por mí. Claro, claro. Y bueno, es importante eso. Sí. Hay que aclarar de que cuando uno conoce a Jesús, no queda otro camino sino que entregarle todo. Okay. No podemos entregarle a Jesús cosas parciales, no podemos entregar nuestra vida parcial, nuestros bienes parcial. Hay que entregarlo todo, porque Él, igual manera, nos dio todo a nosotros. Amén. Dio su vida. Amén. Y entonces nosotros tenemos que también entregarle todo a Él. Entregarle todo. Qué buen concepto. Importante, hermanos maestros, que lo enfaticemos. Las razones por las cuales estamos agradecidos con el Señor. Y la respuesta es darle todo a nuestro Dios, que es lo que el Señor Y que es espera, la ¿no? reacción de un verdadero creer, ¿no? No un creer intelectual, sino ya un creer vivencial. Te entrego todo porque... Como dijo Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, ¿no? Y no de otra manera. Bueno, eso es importante. Ahora, bueno, hermano Omar, comparemos un poquito. Ya usted comparó lo de Simón con María, pero ahora comparemos lo que hizo José de Arimatea y Nicodemo con María, porque José de Arimatea, ya habiendo muerto Jesús, hizo algo especial con el cuerpo de Cristo. Esa forma de ser testigo también tiene su valor, tuvo su significado. ¿Qué piensa usted? Con Nicodemo y con José de Arimatea, comparado con María, ellos en algún tiempo fueron digamos, débiles en el revelar su creencia y su aceptación a Jesús como Mesías. Sí, le daba como temor, ¿no? Como Sí. miedo. Sí. Sí, por eso lo buscó de noche. Sí. Yo le comentaba a alguien cuando estudiaba la lección Sí. que incluso yo experimenté eso en mis años de adolescencia. Por aquel tiempo le hacían mucho bullying a los cristianos. Hoy los cristianos es una moda ser cristiano. Sí. Pero en los años 60, 70, que estaba el comunismo en su punto bullicioso, le hacían mucho bullying a los que creían. Entonces yo cogía y llevaba la Biblia dentro de una bolsa. Sí. O si no, compraba una Biblia chiquitica que me cupiera dentro del bolsillo. Sí. Por temor al bullying. De la misma manera lo experimentó, me imagino, Nicodemo y José, pero cuando ellos se dieron cuenta de que ya no podían ocultar más, fue cuando fueron a buscar el cuerpo de Jesús. Sí. Pero ya era muy tarde, porque ¿qué hacemos llorando en la tumba de alguien que amamos y nunca le decimos que lo amamos? Las flores se le dan a los vivos. A los vivos, no a los muertos. Sí. Mi mamá decía eso. Sí. Lo que me vayan a regalar, regálenmelo ahora, porque Claro. el día que yo me muera, Claro. ya yo no voy a ver eso. Así es. Y eso yo creo que es importante, ¿no? Que a veces nosotros queremos hacer muchas cosas por el Señor, pero no las hacemos ahora, y ya cuando estamos de pronto enfermos, mal, ahí sí queremos. No, es en el momento cuando podemos ser una bendición como testigos del Señor. Qué importante eso. Pero hermano Omar, pastor, viene otro personaje que es Judas. Estaba en la fiesta porque Judas fue invitado. Ahora, y Judas dice, oiga, pero qué desperdicio, y el argumento de Judas es un argumento, claro, pero es un argumento que uno puede escuchar, y hoy en día lo dicen también, que tiene su valor. Oiga, sí, ¿cómo le ocurre todo un año en desperdiciarlo? ¿Cuántos pobres no se podrían haber alimentado? Pero ¿qué había en el fondo de Judas, pastor? Bueno, nosotros conocemos por la inspiración que Judas era ladrón. Sacaba algunos recursos aparte para él. Algo para la causa y otra cosa para él, ¿no?
Esa expresión, eso debería ser para los pobres, es una expresión que él utilizó para ocultar lo que él estaba haciendo. Quiso mostrar piedad, porque pues, cuando uno le dice, no, eso hay que para los pobres, pues uno dice, uy, se preocupa por la gente necesitada. Él quería mostrar piedad, Sí. pero al otro lado Judas estaba robando dinero. Esto me enseña algo. Judas creía intelectualmente en Jesús. Había conceptos erróneos que él tenía, como el de todos los judíos, de que Jesús iba a salvar al pueblo, era a filo de espada, y le dolía que Jesús se fuera por otro camino que el que ellos querían, pero él sabía que ese era el Mesías prometido, pero creía solo intelectualmente. Esta es una lección para nosotros hoy, Claro. y es de reflexión. ¿Creemos intelectualmente en Jesús o creemos vivencialmente? Judas no creía vivencialmente en Jesús. Judas creía intelectualmente. Puede ser el Mesías, mire, la gente lo sigue. Una convicción limitada, ¿no? Una convicción limitada. Ahí no va, Pero siento que acerca de la pregunta no era sincera. Su verdadera motivación era también, como la de muchos que están en esa fiesta, reprender la actitud de María, porque muchos decían también, ¿cómo se le ocurre una prostituta ungiendo los pies del que va a ser nuestro Salvador? Entonces no me pareció sincero. ¿Sabe qué me llama la atención de esta situación? Juan capítulo 2, hermanos, en el versículo 24 dice algo muy interesante. Dice, bueno, 23, podemos leer del 23, Juan 2, 23 al 25. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. O sea que el Señor sabía lo que había en el corazón de Judas. Y también en el bolsillo. Y en el bolsillo, claro. Y Por eso Jesús le dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Correcto, así es. Saben, hermanos maestros, enfaticemos algo. Nuestros hermanos deben de tener la concepción, y nuestros amigos que se sientan en la iglesia, de que Jesús conoce nuestro corazón. Absolutamente claro es. Conoce nuestras intenciones, el por qué hacemos lo que hacemos. Eso es muy importante, es una lección importantísima. Tenemos que hablar de otros testigos, otros personajes, ¿cierto? Que también, como Pilatos. Este es un personaje, hombre, supremamente interesante, porque la Biblia dice que en varias ocasiones Pilatos dijo que Jesús era inocente. Creo que lo mencionó, ¿cuántas veces, pastor? 3 veces. 3 veces, ¿no? Ahí están los textos claros, 3 veces. Este hombre es inocente, no tengo nada en él. Pero, hermano Omar, ¿y por qué entonces lo entrega? ¿Qué le pasó a Pilato? Pilato, como Judas, su nombre se convirtió para siempre en el estigma de los que se lavan las manos, Ajá. de los que se alinean con el populacho, Sí. de los que prefieren las ventajas temporales a defender la verdad. Okay. Por eso Elena G. de White dice que aunque se desplomen los cielos, no hay que mantenerse del lado de la justicia. Sí. ¿Cuál era en el fondo el grave problema de carácter que tenía Pilatos, pastor? El miedo a perder el poder. El miedo a perder el poder. El poder es una adicción. Ajá. Entonces hay una frase que dice que ¿quieres saber cómo es una persona? Dele poder. Dele poder. Sí. Y Pilato, sabiendo que Jesús era inocente, yo tengo un sermón que se llama Las 5 malas decisiones de Pilato. Okay. Y Pilato, sabiendo que Jesús era inocente, en la primera vez dijo, este hombre yo no hallo culpa en él, lo castigaré y después lo soltaré. Sí. Si sabes que es inocente, no ¿Por qué tienes lo por qué castigo? castigarlo. Claro. Son medidas parciales. Claro, Muchas claro. veces nosotros somos como Pilato, son medidas parciales. Tratamos de alegrar a este y también tratamos de alegrar a este. Pero algo que me llama la atención es que su esposa también sabía que era justo. Es que creo que tuvo un sueño, ¿no? Sí, sí. Como que el Señor le advirtió. Y su esposa le dice, venga, no le haga daño a ese hombre porque ese hombre es justo. Entonces, aparte de lo que él sabía, viene otro y se lo dice. Sí. Entonces, me pareció interesante Pilato, porque también le hace una pregunta a Jesús y le dice a Jesús, y luego, ¿qué es verdad?
Okay. Y cuando Jesús le iba a contestar, dice la Biblia que Pilato le dio la espalda y se fue. Imagínense. Ahora, hay un tema importante y es, hermano Omar, no sé si usted ha sentido la presión de grupo. Eso que usted está en un salón de clases y tiene que dar testimonio de su fe y todo el mundo lo mira, o en el trabajo, ¿no? O en cualquier lugar. Yo creo que Pilato sintió la presión de grupo también, de todos. Bueno, si tú lo sueltas no eres amigo del César. Sí. Hoy en día podemos llegar a correr el mismo riesgo por miedo a la gente, por no congraciarnos de pronto con ellos. ¿Qué opina, hermano Omar? ¿Cierto? Es bueno, reciente. Todos nosotros, sobre todo los jóvenes en este momento de la historia humana, sí, tienen esa presión de grupo. Yo le diría a los jóvenes de que se mantengan de parte de Dios. Amén. Que sean fuertes. Ahí sí, como dicen, cerremos los ojos y caminemos. Amén. Eso nos va a garantizar de que la presión va a descender. Okay. Cuando nosotros nos decimos, no, estos son mis principios, no los negocio. Y a pesar del bullying, mantenerse en esa posición, llegará un momento en que la gente se soltará y dirá, este hombre es íntegro. Es íntegro, muy importante. Algo sí. para completarlo, hermano Omar. Es importante que nosotros entendamos algo. Hay una teoría que se llama la teoría de la ética situacional. Okay. Y esa teoría de la ética situacional consiste en que usted aplica valores y principios de acuerdo al contexto donde esté. Se acomoda. Como cristianos sí. no podemos ser así. Claro, claro. Como cristianos debemos ser uno en el mismo lugar donde estemos sin importar el contexto. Pero algo que yo quiero decir sobre esto es lo siguiente. Esa presión se puede vencer. Amén. Porque los amigos de Daniel, antes de ser echados al horno del fuego, tenían presión. Pero mucha. Pero no se arrodillaron ante la estatua. Pilato, aunque no era judío, el Señor lo utilizó inclusive a él. Lo llama a él al arrepentimiento, le muestra la verdad, le muestra quién es Jesús, pero también utiliza a Pilato para decirle al pueblo, venga, ¿a quién quieren que libere? ¿A Barrabás, un asesino que mató a mucha gente, o a Jesús llamado el Cristo? Esa expresión del Cristo para los judíos es el Mesías. Una bofetada. Claro. Es el Mesías. Claro. Estás diciendo, pilas, van a matar a su Mesías. Al Salvador. Salvador. Claro. Pero nadie puso atención. Entonces, la presión se puede vencer. Amén. Con ayuda de Dios. Muy importante. Hermano Omar, el Señor Jesús muere, resucita y comienza a hacerse apariciones a los discípulos. Pero hay una que me llama la atención y es cuando se apareció a un grupo, pero no estaba Tomás. ¿Por qué, hermano Omar? ¿Por qué no tenía los mismos privilegios Tomás que los demás? ¿O por qué lo hizo? Recordaremos de que cuando Jesús muere, todos los discípulos salen huyendo. Y un grupo de discípulos se encierra a escondidas en donde Jesús tomaron la última cena. En el aposento, sí. En el aposento. Sí. Parece que Tomás salió huyendo hacia otra parte. Sí. Luego que vio que las aguas bajaron, regresó. Pero para cuando él regresa, ya Jesús se le ha aparecido a los dos discípulos camino de Emaús y se les aparece en el aposento alto. Okay. Cuando sus compañeros le dan la evidencia, que ya vamos a estudiar ahorita eso, Sí. la evidencia de que Jesús ha resucitado, Tomás dice, no, yo no voy a creer hasta no ver. Y eso es sumamente peligroso, aunque Jesús yo creería que lo hizo intencionalmente, Claro. como para revelar el verdadero carácter de Tomás, un hombre de dudas, porque en la vida cristiana no podemos dudar. Así es, pastor. Es interesante eso porque una vez leí un libro sobre cultura judía. Ok. Y el libro hablaba de algo que para los judíos era costumbre primero ver para creer algo. Uh-huh. Es interesante lo que hace el poder del evangelio. Destruye culturas destructivas. Hay culturas que no son destructivas, pero hay culturas que sí son destructivas. Una de esas era la que tenían los judíos. Yo para creer tengo que ver. Entonces Tomás estaba muy marcado con ese pensamiento judío de que no, me tienen que mostrar primero para yo ver. Y lastimosamente yo hoy le estoy hablando y aquí podemos estar sentados
muchos Tomases. Claro, Sí. Sí, Sí. bien lo decía el versículo con el cual, de memoria de esta semana, bienaventurados los que creyeron sin ver. Sin ver. Sí, Sí, es importante. eso es importante. Así que, mis hermanos, qué importante el hecho de entender, como dijo el hermano, no fue casualidad. Jesús hace las cosas con una intencionalidad y es reflejar la deficiencia de carácter que tenía él. Y es posible que a nosotros también el Señor permita ciertas circunstancias para que veamos nuestra verdadera condición, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, bueno, dejando a un ladito Tomás, quiero leer algo que la sierva de Dios mencionó y está en la lección, hermanos, me pareció muy importante. El día miércoles, Elena White tiene, aquí colocaron un párrafo de Elena White del Camino a Cristo. Dice: Dios nunca nos exige que creamos sin ofrecernos suficientes evidencias en las cuales basar nuestra fe. No es la fe del carbonero, no, hay evidencias, dice acá. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todo se haya establecido por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha eliminado toda posibilidad de dudar. El que quiere dudar, Duda. va a encontrar de dónde agarrarse. Nuestra fe tiene que reposar sobre evidencias y no sobre demostraciones. Hermano Omar, explíquenos un poquito eso. ¿Cómo así que sobre evidencias y no demostraciones? Ahorita le estaba conversando a Anderson cómo ilustrar esto. Sí. Podemos ir a un laboratorio de química. En un laboratorio de química, si usted combina algunas sustancias, como resultado Sí. puede aparecer un gas, puede cambiar de color o puede aparecer un precipitado. Esa es la demostración de una reacción. Okay. El resultado, lo que usted ve, esa es la demostración de que ha sucedido una reacción. Mientras que esa misma reacción usted la puede evidenciar en el papel. Usted coloca agua más hidróxido de sodio y le va a producir cloruro de sodio. Okay. Esa es una evidencia. O como en este momento la teoría de la evolución. O sea, perdóneme, es una evidencia sin mirar el resultado. Sin mirar el resultado. Interesante eso, sí. O sea, ya yo estoy Sí. evidenciando en el papel, Ok. mediante la fórmula, Que el proceso qué es se lo está que dando. el Claro. proceso se está dando y qué Y que, estoy se, y que obteniendo. se va a dar, aunque yo no lo veo. Eso. Que se va a Pero dar. cuando usted va al laboratorio y la combina, ahí ya hay la demostración. Lo mismo sucede con la teoría de la evolución. La teoría de la evolución está, como su nombre lo indica, soportado en teorías. Mientras que el concepto creacionista está basado en evidencia. ¿Cómo evidencia? El ser humano, su composición, la naturaleza, La mente humana. todo. Oye, Eso es una evidencia. Interesante, muy interesante, hermanos, de verdad. La forma como nuestro hermano lo ha ilustrado. Nosotros podemos ver el proceso, ya creemos que va a venir un resultado, pero no lo estamos viendo. Nuestra fe debe basarse en eso. No necesito meter el dedo en la llaga. Debo de aprender a creer por todo lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo y que se convierte en la fortaleza de mi fe, ¿no? La base de mi fe. Muy bien, ya vamos a ir cerrando la lección, el tiempo avanza, pero hay un par de cosas que quisiera que compartiéramos. Pastor, ¿qué es más fácil? ¿Creer en Jesús en este momento o creer en Jesús en el tiempo de Jesús? Es decir, hace 2000 y pico de ¿Viéndolo años, viéndolo o ahora? o ahora. Que no lo vemos. Sí, ¿qué es más fácil? ¿Usted cómo lo miraría? Yo creo que, bueno, una de las cosas que debemos entender para esto es importante. Siempre creer será cuestión de fe. Siempre. Okay. En cualquier momento cualquier de la época. historia, Okay. siempre creer. Hoy tenemos nosotros, desde mi punto de vista, un poco de ventaja sobre los anteriores. Okay. Porque nosotros ya tenemos la historia revelada, ya vimos cómo Jesús vino, ya vimos lo que Jesús hizo en ellos y ya vimos lo que Jesús ha hecho en nosotros, ¿sí? Pero a veces esa tendencia pecaminosa nos tiende a veces a pelear con ese creer, ¿no? Okay. Creo yo desde mi cosmovisión que siempre se necesitará fe para creer en Jesús, siempre, porque es que los de antes tuvieron una bendición, fue verlo, pero no creyeron.
Ahora yo no lo veo y a veces yo digo, no, pues si no lo he visto, ¿cómo voy a creer? Sí. Tergiversamos ahí Sí, sin embargo yo creo que lo que usted decía es cierto, tenemos una ventaja. ¿En qué sentido? ¿Acaso ya no hay profecías cumplidas? Claro que Así sí. es. ¿Acaso por la historia, y la Biblia es un libro histórico, es una demostración de que existió? Hay testigos. Y que en la antigüedad solo tenía 5 libros, ¿no? Cuando Jesús llegó solo tenían 5. Bueno, estaba el Pentateuco, estaba Y allí, algunos profetas. y algunos profetas Y menores, nosotros tenemos del toda la Antiguo revelación Testamento, nosotros completa. tenemos toda la revelación. Pero qué importante es entonces que nosotros entendamos que hoy en día tenemos más ventajas porque ya tenemos evidencias. Es ¿cierto? que, volviendo al asunto Solo de evidencia y demostración, Sí. hoy tenemos demostración y evidencia. evidencia, ambas tenemos cosas. las dos cosas. Ujú. Ellos allá solo podían tener, si querían, evidencias. Correcto. Evidencias en las escrituras, porque ya las escrituras evidenciaban Antiguo el, Testamento. el nacimiento de Belén, su crianza en Nazaret, que venía de Galilea, etcétera, etcétera. Sí. O sea, ellos tenían las evidencias en la escritura, pero hoy nosotros tenemos evidencia más demostración. Ok, perfecto. Cuando Juan, pero esta es corta, Sí. cuando Juan dijo, pregúntenle si es él o esperamos a otro, ¿se acuerda cuando está en la cárcel y envió a preguntarse Sí, a Jesús? sí. Jesús no le respondió a ninguno, no le dijo, venga, dígale que yo soy, que cómo me va a olvidar si soy su primo, No, ¿qué tal? No, cuando ellos llegaron allá donde Juan otra vez, después de haber visto a Jesús dándole la vista a los ciegos, hecho caminar a los cojos, le dijeron, venga, Jesús hizo esto, esto, esto. Y Juan dijo, ah, no, Él es. ¿Qué más queremos? Él es. Muy importante. Hermano Omar, ¿algún texto que usted quisiera recomendarle a nuestros maestros que no dejen de estudiar esta semana? Para mí el texto del corazón de la lección es Tomás, bienaventurados los que no vieron Y creyeron. y creyeron. Ok, interesante es. Importante que lo podamos estudiar, manifestar. Y recuerden, la lección tiene que ser vivencial, que lo podamos nosotros sentir, ¿no? Pastor, ¿usted tiene algún texto que quiera? Me uno del hermano Omar, Ok. Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese sería importante, entonces que lo enfaticemos. Vamos a terminar, cerrar la lección, hermano Omar. ¿Cuál es el foco, el centro de la lección que los hermanos maestros no deben de dejarse desviar para otro lado? El autor de la lección de este trimestre ha conducido la lección de una manera tan buena, porque cada semana está mostrando una evidencia y un testigo de Cristo. Y el libro de Juan cuando escribió el libro, llenó el libro de puras evidencias para que creyéramos. Okay. Evidencia, eso se repite constantemente en el libro de Juan. Esto pasó para que creyeran, esto lo hizo para que creyeran, Jesús habló para que creyeran. Entonces hay que centrarnos en eso, de que Juan fue escrito para que cuando el lector lo mirara, concluyera, Jesús es nuestro Salvador. Amén. Qué bueno. ¿Y usted cómo lo resume, pastor? Dios le da la oportunidad a todos de creer. Todos tenemos fe, el problema es que está mal direccionada. Fe es creer, ¿no? Yo ahorita que venía en el transporte público, yo dije, no conozco al conductor, pero creo y confío que me va a llevar con bien. Cuando vamos a un restaurante, no sabemos cómo están preparando la comida adentro, pero confío en que va a llegar bien. Cuando me subo a un avión y el piloto dice, el vuelo va a estar extraordinario, hay buen clima, yo confío en que todo va a estar bien. Y yo me preguntaba, analizando esto, yo decía, si ve que nosotros sí ejercemos creer, ejercemos fe diariamente, el problema es que está mal direccionada. Y algo importante que la lección nos habla es, oiga, crea sin ver. La fe consiste en creer primero lo que Dios es capaz de hacer y ir a Él, y ahí veremos lo que Él va a hacer, no ver lo que Él es capaz de hacer para seguir a Él. Muy bien, muy bien. Pastor, muchas gracias. Dios me lo bendiga, Sí, muy amable. Hermano Omar, gracias. Un gusto. Espero que no sea la primera, ¿cómo? Ni la última, dicen por aquí. Señor. Gracias por acompañarnos, Dios le bendiga. A todos ustedes, mis apreciados hermanos, amigos, todos los maestros, gracias por dedicarse cada semana a dar lo mejor de ustedes en el repaso de la lección. Por favor, seamos muy intencionales
con nuestros hermanos, nuestros amigos, y demos lo mejor de cada lección cada semana. Que Dios los bendiga. Recuerden, bienaventurados los que creen. Este ha sido su programa Estudiando para Compartir. Un abrazo cordial para todos y nos vemos la próxima semana. Dios les guarde. Muchas gracias.